Cuando un amigo me pidió que lo llevara a su casa, algo me dijo que llevara conmigo a mi familia. Mientras conducíamos se produjo una gran tormenta que hizo que nuestra iglesia de madera colapsara encima de mi casa. Gracias a la protección de Dios, porque aunque nuestra iglesia colapsó, nadie salió herido. Hace algunos años yo no era adventista. Vivía en una antigua casa de esta propiedad ubicada en la intersección principal de la ciudad. Cuando recién llegaron los adventistas, trajeron alimento y compasión. Un plato de sopa caliente puede ser la manera perfecta de llegar al corazón de alguien. Instalaron un contenedor de carga en mi patio donde servían alimentos y hacían contacto con nuestra gente. Muchos sentimos su sincero interés por nosotros, así que escuchamos las historias bíblicas llenas de esperanza. Con este amoroso servicio, este grupo de adventistas se ganó nuestro corazón y confiamos en ellos. Algunos fuimos bautizados y construimos una iglesia de madera al lado de mi casa. Esta es mi casa, a donde la iglesia plantada realizó actividades hace más de 10 años. Estas son las bases de la iglesia que quisimos construir. Lamentablemente no duró, pues fue destruida durante la tormenta. Ya teníamos el contenedor de carga. Durante 4 o 5 años, allí servimos comida caliente en el invierno. Al principio la mayoría de los asistentes no eran adventistas. Eso en alguna medida todavía es así. Casi la mitad de quienes vienen a los servicios sabáticos son miembros bautizados. La otra mitad vienen porque han visto cómo la iglesia adventista está comprometida con la paz y el bienestar de la comunidad. Esta activa iglesia también se preocupa por los niños. Cada semana la iglesia cuida alrededor de 200 niños después de sus clases. Le dan sus alimentos diarios y muchos padres e hijos benefician de este servicio gratuito que entregan voluntarios de la iglesia y de la comunidad. A los niños les va mejor en la escuela, gracias a las actividades de esta iglesia. El director de la escuela pública ha expresado su gratitud a la iglesia adventista, incluso en eventos públicos. Ojalá todos vengan a conocer a Dios. Invitamos a todos aquellos que quieran conocernos. Organizamos pequeños grupos para estudiar la Biblia con quienes están interesados. Me gustan estas actividades. Estamos siguiendo el método de Jesús. Estamos construyendo relaciones, identificando necesidades y ayuda a las personas. Soy constructor de profesión. Después que la iglesia de madera colapsó, soñamos construir una nueva casa para adorar a Dios. Milagrosamente Dios intervino y nos dio el terreno y los fondos. Actualmente tenemos 20 personas estudiando la Biblia y 2 están listas para el bautismo. Nos esforzamos para ayudar a los necesitados. En mi tiempo libre ayudo a los menos afortunados a tener su propia casa. Espero que algún día vean el amor de Dios a través de mí, así como nosotros vimos el amor de Dios a través de los adventistas. Agradezco a los pioneros voluntarios y a los plantadores de iglesia que vinieron aquí. Buenos días, queridos hermanos, amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, sea de Facebook, YouTube, a nuestros hermanos de las iglesias de Reading, de Filadelfia. Un saludo cordial a los hermanos que nos siguen en Puerto Rico, en República Dominicana, a nuestros hermanos de Colombia que cada semana nos mandan saludos, a los hermanos de Perú, de Trujillo, un saludo. Y en esta oportunidad realmente estoy contento y creo que este es el sueño que hace mucho tiempo teníamos, tener en este panel a 4 pastores que forman parte de nuestro núcleo familiar. Está con nosotros el pastor Raúl, que es prácticamente nuestro anfitrión en la lección de la escuela sabática cada semana, y está su hijo, que es el pastor Raúl Jr., ¿no? Y también en esta mañana está mi hijo, que es el pastor Saúd Jr.
Así que bienvenidos a cada uno de ustedes y voy a presentar un poquito algunos datos del pastor Raúl Jr. Pastor Raúl Jr. es un hombre de mucha experiencia también. Recuerdo que nos tocó trabajar, en algún momento de nuestra vida nos tocó trabajar juntos. Yo trabajaba como ministerial y evangelista de la Asociación del Norte en Perú, y en ese momento el pastor joven empezaba su ministerio en Piura. Y ahí tuvimos la ocasión de conocerlo y pues la vida y el ministerio nos ha llevado. Él ha estado en varias responsabilidades, director de mayordomía, secretario de unión, ha estado trabajando en Perú y Brasil y pues su corazón lo ha llevado hasta las tierras brasileñas, tierras cálidas. El pastor actualmente está pastoreando en la capital de Goiás, que es Goiânia. Y él tiene un distrito maravilloso que se llama Jardín América. Parece que fuera el distrito de acá en Norteamérica, ¿no? Jardín América. Tiene 3 iglesias a su cargo, junto con su esposa Poliana y sus niños. Están trabajando arduamente en ese lugar. Bienvenido, Pastor Raúl Jr., a nuestra mesa de trabajo. Muchas gracias, Pastor Saúl. Una alegría estar con los hermanos en este sábado maravilloso y listos para dialogar de esta lección tan importante que es para todos nosotros. Amén. Esta mañana también para nosotros es un grato privilegio, especialmente para mí, un gran honor grabar esta lección de escuela sabática con Junior. Él no está con nosotros acá, pero la distancia con la pandemia se ha cortado. Estamos juntos a pesar de la distancia. El pastor Saúl Israel o Saúl Junior, como lo conocemos, es el pastor del distrito misionero de Vila Nova. Él pastorea 4 iglesias hermosas. Tuve el privilegio de conocer, creo que 3 iglesias, cuando estuvimos allá en enero en vacaciones y predicar en un par de esas iglesias, y me encantó el espíritu que vi en esas iglesias, el ánimo y aparte la infraestructura tan linda, ya que estas iglesias o este distrito está ubicado en el centro, en la capital de Goiânia. Y esta zona equivale o representa a la Asociación Brasil Central. Así que, Junior, un placer darte la bienvenida y abrirte las puertas de nuestra asociación acá en Pensilvania, de las iglesias que atienden semana a semana la escuela sabática. Bueno, muchas gracias, pastor. Yo voy a dejar un poco las formalidades de lado. Gracias, papá. Es una oportunidad muy linda poder esta mañana, en este sábado, compartir un poco de la palabra de Dios con todos nuestros hermanos que se reúnen sábado por sábado en sus casas, delante de su computadora, delante de su televisión, para poder abrir la palabra de Dios y permitir que Dios pueda hablar con nosotros a través de ella. Un saludo muy grande desde Brasil, un clima bastante caliente, y al mismo tiempo un saludito aquí de las iglesias de nuestro distrito. Las puertas siempre están abiertas con un mismo objetivo, y es un placer poder estar con ustedes en esta mañana. Fantástico. Qué lindo. Gracias, hijo, de ese saludo. Y pues este sueño lo venía pensando hace mucho tiempo y no teníamos oportunidad. Nuestra lección de esta semana, creo que sin duda a todos nosotros nos ha puesto a pensar. Si partiéramos leyendo el versículo de memoria, que en 1 Corintios dice el capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo creo que acá hay una determinada voluntad de Dios para determinar a quién le da dones, de los cuales nosotros llamamos dones espirituales. Por esta razón, Elena de White en la página 116 de Ministerio de Curación dice algo importante. No tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida consagrada por completo a Dios. ¿Qué cita tan especial? La verdad que cuando leí me impactó y dije, voy a compartir con mis hermanos esta mañana de sábado esta cita que es tan importante. Creo que para que Dios nos use tenemos que deponer, como dice esta cita de Ellen White, nuestro yo, para que sea el Espíritu Santo el que use nuestros dones. También hay algo que nosotros debemos entender esta semana. Dios llama tal como somos.
no escoge personas dotadas, sino Dios llama a cada uno de nosotros. Y aquí podemos puntualizar que Dios no nos llama porque somos buenos, sino nos llama porque Él quiere perfeccionar nuestros dones. Por esa, de aquí sacamos esa simple regla, ¿no? Al que Dios llama, Dios lo capacita, Dios lo instruye, porque aceptó el llamado. A partir de eso, cada uno de nosotros puede decir, Cristo no llama a los capacitados, sino el Señor capacita a los que aceptan su llamado. Por esa razón, esta mañana de sábado tendríamos que partir con alguna pregunta como esta. Y esta pregunta es bastante clara para nosotros. ¿Cómo debemos usar los dones del Espíritu en favor de la causa de Dios? Yo creo que por esa causa se llama dones espirituales, porque nosotros necesitamos usar los dones espirituales sobre la base de un compromiso. Y ahora, yo creo que acá las habilidades y talentos, al ser consagrados a Dios, el Espíritu Santo los convierte en dones. Me parece genial esta definición. Y la repito, las habilidades y talentos, al ser consagrados a Dios, el Espíritu Santo los convierte, ¿qué? En dones. Y ahí es donde dejan de ser nuestras habilidades para ser los dones de Dios. Por eso que Dios usa la figura del cuerpo humano para poder determinar que cada órgano, por muy pequeño que sea o insignificante que sea, tiene una utilidad muy importante en el funcionamiento de todo el cuerpo. Y cerrando esta parte introductoria, Pastor Raúl y Junior, me encantó pensar en esta idea, pegamento, ¿no? El pegamento, acá usamos el tape o el boligoma o pegamento, el pegamento. El amor de Cristo, el amor a las Escrituras y la disposición de servir. Si nosotros usáramos ese pegamento, entonces nuestros dones puestos al servicio se van a multiplicar, porque tenemos amor a Cristo, amor a las Escrituras y disposición de servir. Pensando en ese concepto, a Pastor Raúl Jr., ¿cuáles son los diversos dones unidos en servicio? Que esto corresponde al domingo de la lección de la escuela sabática. Una pregunta muy importante. Cuando Cristo llama a sus discípulos, no llama a personas todas con un mismo pensamiento o del mismo origen. Interesante pensar en eso, cómo Dios llama a hombres con diferentes antecedentes, diferentes temperamentos, personalidad diferente, con habilidades diferentes, y los junta y los une. Interesante, vemos ahí, por ejemplo, que Mateo, a pesar de sus deficiencias, sus defectos, él era un hombre preciso, exacto, era una persona correcta. Igual Pedro, él era muy precipitado, pero también era entusiasta, tenía características de líder. Juan, que era una persona bondadosa, leal, o Andrés, una persona social, ¿no? Y Tomás, por ejemplo, siempre se lo considera como una persona muy desconfiada, pero también él cuestionaba, él preguntaba, él indagaba. Cómo Dios junta personas diferentes para cumplir una misión. Y aquí tenemos que destacar justamente cómo Dios usa con poder a diferentes personalidades, diferentes temperamentos, historias diferentes, personas diferentes para cumplir una misión. Y ahí en el libro de justamente de Primera los Corintios, ¿no? Primera los Corintios capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo dice, ¿no? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y aquí algo maravilloso. Dios se alegra en tomar personas diferentes, con antecedentes diferentes, con talentos diferentes, justamente para conceder dones que uno ayuda a otro, uno complementa a otro. Y es por eso que es necesario que la iglesia de Cristo
tenga esos dones. Es necesario que los miembros, que el cuerpo de Cristo comprendan eso. Cada uno en su función es importante. No existe un don más importante que otro. Todos tienen su importancia. Algunos hasta pueden parecer menos importantes porque no son tan visibles, pero dan sustento. Uno se sustenta con el otro. Y eso es lo maravilloso en el cuerpo de Cristo. Vamos a conectarnos con el día lunes. En la lección de escuela sabática de esta semana, nosotros hemos trabajado con todas las posibilidades ilimitadas, como lo dije en la introducción, de cómo Dios nos da oportunidades para poder servir y predicar y trabajar en el Evangelio. Pero esta semana, justo la sección que corresponde al día lunes en el folleto de la escuela sabática, Dios, el dador de toda buena dádiva. ¿Cuáles son las dádivas? Reconocemos que las dádivas son regalos inmerecidos. No es un regalo que lo merezcamos, ¿no? No es que saqué una buena nota y me gané la bicicleta. O es que limpié la casa y me gané una propina. O te lavé el carro y pues me merezco una propina. Estas dádivas sobrepasan una propina. Son cosas que van más allá de los buenos regalos y en este caso las dádivas de Dios. Junior, ¿cómo entender este segmento de la lección de escuela sabática? Bueno, es muy importante comenzar nuestro repaso de la lección entendiendo que Dios, Él es el originador de todos estos regalos, así como lo hemos colocado en este momento. Y aunque sean regalos, como tú dijiste, que no los merecemos, debemos entender que los necesitamos para poder cumplir, para poder realizar la obra, el llamado que Dios colocó en nuestras manos. Y eso quiere decir que humanamente soy incapaz o sería incapaz de poder realizar lo que Dios me pide. Y eso nos coloca o nos pone en una perspectiva de entender que el llamado es de Dios. Debemos entender eso. El plan es de Dios. El sueño es de Dios. Las herramientas son de Dios. El más interesado en que esto funcione es Dios. Y por consecuencia, el resultado, toda honra y toda gloria de lo que se haga, también pertenece a Dios. Entonces, me parece que cuando nosotros miramos a la Biblia y cuando entendemos nuestro llamado, entendemos los dones, los talentos que Dios nos da, podemos primeramente, hermanos, descansar en paz. Muchas veces yo conozco hermanos, hermanas que viven un cristianismo agitado, preocupados porque simplemente ven que la tarea es grande, es infinita, es imposible de ser alcanzada. Y vemos con nuestros recursos, de nuestro punto de vista, y no podemos realmente terminar o concluir. Pero nunca se olviden, comienza con Dios y va a terminar también con Dios. Correcto. Ahora, ¿cómo es que los dones que Dios recibimos, cómo podríamos nosotros hacer una diferencia entre dones espirituales o talentos, ¿no? Hay personas talentosas, personas que traen en su ADN, en su esencia, una capacidad increíble, ¿no? De cantantes, poetas, escritores. Y nosotros decimos, pero ¿cómo este cantante se droga, fuma y todo, y encima llena estadios, es millonario? ¿Cuál es la diferencia de esa dádiva que Dios da a los seres humanos que nosotros le llamamos dones? ¿Y cuál es la diferencia entre lo que ellos hacen, que se llaman talentos? Bueno, la propia Biblia ya crea una división muy clara. En algunas versiones inclusive encontramos la expresión dones espirituales. Y eso ya me va a demarcar dos territorios totalmente diferentes y dos contextos en los cuales los dones y los talentos van a crecer. Como tú mencionaste, realmente existen personas que son excepcionales, son talentosas, que tienen habilidades extremadamente grandes, pero no las usan para el avance de la causa de Dios. Ahora, los dones espirituales, yo lo entiendo, lo veo como una actuación directa de la obra del Espíritu Santo en la vida de los siervos de Dios. Él es el que da a quien quiere. Él es el que conoce el perfil, o como la lección nos dice, la personalidad de cada siervo de Dios. Y según
la personalidad, según el contexto del propio ser humano, Dios da dones para que su obra y en su obra esas habilidades puedan crecer. Y me parece que esa es la principal diferencia. Ahora, es claro que algunas personas que usan sus talentos en el mundo pueden en algún momento mirar nuevamente para Dios y colocar esos talentos, esas habilidades, esas facilidades que ellos tienen a servicio de Dios. No podemos decir que no. Ahora, los dones directamente, ellos vienen con un propósito, un objetivo claro. Y ese objetivo es evangelístico. Fantástico. Yo creo que está muy bien. En el segmento que corresponde al martes de la lección de escuela sabática, creo que hay un aporte muy importante, Pastor Raúl. El propósito de los dones espirituales. ¿Con qué propósito se establecieron los dones espirituales? ¿Cuál es la razón por qué Dios se preocupó en darnos los dones espirituales? Bueno, el apóstol San Pablo es bien claro cuando dice la razón por el cual el Señor ha dado dones en la iglesia. Dios los otorga a fin de nutrir, a fin de fortalecer a su iglesia para cumplir la misión que Él nos otorgó. Ahí está en Primera de Corintios, capítulo 12, Efesios de manera especial, y a mí me gustaría hacer referencia, leer lo que el apóstol San Pablo escribe a los Efesios. Y entonces, en el libro a los Efesios, en el capítulo 4, ahí el apóstol San Pablo, el versículo 11 y 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esa conjunción "y" no existe en el original. En realidad dice pastores maestros. O sea, los pastores tienen que ser maestros. ¿Para qué? El versículo 12 responde para qué ha otorgado los dones a la iglesia. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Para la buena obra. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. San Pablo está respondiendo la razón por el cual ha dado dones a los hombres. No todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos son pastores, pero estos dones que el Señor ha otorgado es a fin de perfeccionar a la iglesia. Entonces, cuando dice para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que también entender que hay una diferencia entre dones y talentos. Nosotros tenemos que ver que no todos tenemos los mismos dones. Y el Señor nos da, nos otorga. Si yo tuviera que contar mi experiencia como pastor, nunca pensé yo ser pastor. Yo cuando era niño, muchacho, yo era introvertido. A mí no me gustaba hablar. Es decir, no podía hablar delante de los demás. Yo no sé cómo me animé a ir a ser pastor. Yo me acuerdo cuando estudiaba, miraba a mis compañeros, miraba cómo ellos se desenvolvían, cómo hablaban. Y yo quería, y yo siento en mi experiencia que el Señor fue desarrollando en mí esos dones. Ahora mi esposa me dice, ya hablas demasiado. Y tengo que controlarme porque allá los que conocen dónde está ubicado nuestro colegio, nuestra universidad, y ahí yo me iba al cerro a predicar a las piedras. Quería desarrollar el don del hablar en público. Entonces, uno puede desarrollar. Ahora, yo nunca pensé dirigir algún departamento de la iglesia. Nunca estaba pensando dirigir. Pero de los 44 años de servicio, 37 años he trabajado en la administración de la iglesia. Y cuando habla de administrar, a algunos le ha dado el don de administrar, la administración. Entonces, todo esto con el único propósito
de la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, los dones se desarrollan, pero cuando se habla de los talentos es algo natural. Uno nace ya con ese talento. Ya vienen con la persona. Por ejemplo, de familias de cantores, de músicos, de artistas, de pintores, poetas, ya vienen con ese talento, ¿no? Entonces, los talentos naturales pueden ser santificados cuando uno los entrega al servicio del Señor. Y entonces la lección nos habla de que los talentos naturales pueden ser santificados porque el Espíritu Santo nos usa. Entonces, los dones nosotros lo podemos adquirir. ¿Cómo lo podemos adquirir? Tenemos que pedir. Pedid y se os dará. Y eso nos ha pasado a todos. Yo estoy contando mi experiencia. Yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame. Quiero aprender a hablar, quiero aprender a presentar tu mensaje. Porque yo era vergonzoso, yo era introvertido, yo no hablaba. Entonces, los dones el Señor nos otorga cuando le pedimos. Tenemos que pedirle, porque todo lo que pidieres al Padre, eso nos va a dar. Y eso es uno de los requisitos que nosotros tenemos que aprender. Ahora, por esa razón dijimos, ¿no? Ahora, sí, pero no nos olvidemos que hay dones especiales, ¿no? Sí, ahora entramos a esa sección. Sí, porque habla del don de profecía, habla el don de pastores y maestros, porque no todos pueden ser pastores. No todos pueden ser evangelistas. Entonces, también en la iglesia hay muchos que tienen el don de ser pastor y que nosotros lo llamamos ancianos, pero ellos son verdaderos pastores. A veces nos equivocamos al nombrar ancianos también, pero cuando vemos dentro de la iglesia a hermanos que no han ido a un seminario, no han ido a un instituto teológico, no han ido a una universidad para estudiar teología, pero se los nota con ese don que el Señor les ha otorgado. Y son ancianos que son pastores internos. Entonces, no todos pueden tener el mismo don, pero el Señor reparte como Él quiere, así dice el versículo. Estamos llegando a un punto donde nosotros juntos vamos a debatir. Los cuatro entraremos en una especie de trabajo o discusión en grupo. Es cómo descubrir tus dones. Y en la primera parte voy a preguntar a Junior esta relación que hay, ¿no? Todos hemos recibido dones. Nadie puede decir que no ha recibido un don. Todos hemos recibido dones. Y en segundo lugar, ¿cómo yo puedo saber que tengo un don? Y en segundo lugar, ¿cuán responsable soy por lo que yo he recibido? ¿No? Nosotros nos damos cuenta que tenemos ojos porque vemos, manos porque podemos moverlas. Y Pablo consideró los dones espirituales como parte del cuerpo del ser humano. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar? Yo tengo un ojo, tengo manos, tengo pie, puedo identificarlos fácilmente en las partes del cuerpo, pero en los dones espirituales, ¿cómo hacemos para identificar qué don tenemos, Junior? Ok, fantástico. Lo primero, debemos recordarnos que los dones espirituales, como ya dijimos, tienen un propósito, un objetivo evangelístico. O sea, ¿cómo descubrir si yo tengo un don? Es muy simple. Como dice la lección, manos a la masa. Este es un aspecto de la vida cristiana que, aunque tenga su teoría, la mayor parte de su cumplimiento está en la práctica. Y muchas veces vemos hermanos, hermanas, chicos, chicas, jóvenes que no se animan, que pasan mucho tiempo teorizando si tengo o no tengo, si se hace, si no se hace, cuando la mejor forma de descubrir qué don tienes es lanzándote al movimiento evangelista y en la misión descubrir las habilidades que Dios te da. Ahora, es importante que nos recordemos, muchachos, hermanos, que como decía mi mamá, no solamente es necesario que tú pienses que tienes un don, pero que ese don también sea reconocido por otras personas. No sé si en esta mañana estoy hablando para alguien que piensa de repente que tiene el don de la música, el don de la predicación, el don de la enseñanza, y de repente no lo tiene. O sea, recuérdese, es
reconocer ese don y que las otras personas en el contexto evangelístico misionario también reconozcan ese don en ti. Por eso, respondiendo a la última parte de la pregunta que fue hecha, es extremadamente responsable. ¿Qué es lo que yo haré con ese don que Dios me da? Ahora, no olvidemos nunca que el llamado para testificar no es un don. Esa es una responsabilidad que todo siervo y sierva de Dios recibe cuando nace en este reino espiritual. Ahora, la manera como iré a testificar del amor de Dios, ahí sí, se manifiesta a través de los dones que el Espíritu Santo me da según la personalidad que yo, usted o que nosotros podamos tener. Por eso, quiero compartir una breve reflexión con ustedes, hermanos. Yo trabajo mucho con jóvenes, me gusta mucho trabajar con jóvenes. Y muchas veces me ha tocado asistir a algunas familias, a algunos padres que en llantos, en lágrimas, me llaman para decir, pastor, mi hijo, mi hija se alejó de la iglesia, ahora vive en el mundo, está alejado de las cosas del Señor, pero cuando ellos tenían la oportunidad de influenciar, de apoyar a sus hijos para que puedan crecer en diferentes ministerios, para que ellos puedan utilizar sus dones de diferentes formas, los padres fueron los primeros en criticar, fueron los primeros en decir, no hagas, eso no es de Dios, el mundo está entrando en la iglesia. Hermanos queridos, si el asunto es misión y es la manera como tu hijo, tu hija, los muchachos de tu iglesia están encontrando formas de poder contar para el mundo quién es su Dios, tengamos una mente un poco más abierta para poder entender que así como la gracia de Dios es multiforme, o sea, se presenta de diversas maneras, los dones de Dios también se presentan en la vida del cristiano de diversas maneras. Ahora, el único cuidado, sí, es claro, que todo eso deba conducir o deba estar siempre relacionado con un movimiento misionero y evangelístico en la vida de las personas y de la iglesia. Vamos a retomar nuestra lección en el área del día miércoles. ¿Cómo descubrir tus dones? Voy a usar Pastor Raúl Gómez Nicol. ¿Cómo descubrimos nuestros dones espirituales? ¿Cómo sabemos que realmente los tenemos y cuán responsables somos a la luz, por ejemplo, de la parábola de los talentos, del don que hemos sido otorgado, hemos recibido de parte de Dios? Muy bien, pastor. Esta parte es interesante. Si vamos a hablar de dones espirituales, claro, tenemos, y eso ya fue dicho, quien reparte los dones espirituales es Dios. Y el Espíritu Santo actúa de forma poderosa capacitando a sus hijos. Para recibir un don espiritual, yo tengo que estar en comunión con Dios. ¿Cómo voy a recibir un don espiritual si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo voy a recibir un don espiritual si yo no vivo una vida de comunión, de consagración con Dios? Entonces, el primer requisito es justamente una vida de consagración. Yo no puedo decir que tengo un don espiritual si yo no tengo una vida de oración, una vida con Cristo en mi día a día. Entonces, el don espiritual es justamente la capacidad que Dios nos da, ¿no? Es la cualidad especial dada por Dios, por el Espíritu Santo, que nos ayuda a cumplir una misión en favor de Él. En aquel propósito que Él tiene para su iglesia, para mi vida, Él me capacita con un don, una habilidad, no para algo simplemente personal, no es simplemente para alcanzar una meta egoísta, es para alcanzar los propósitos que Dios me mostró a través de su Espíritu, el Espíritu Santo. Muy bien. Esa es una forma, ¿no? Yo creo que es evidente. Por algo dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Y si tú estás unido a la vid verdadera, obviamente se va a cumplir lo que anteriormente dijimos, ¿no? Y yo creo que este es el pegamento, ¿no? Si tú estás pegado al amor de Cristo, pegado a las escrituras y pegado al servicio, sin duda de que nuestros talentos, nuestras habilidades consagradas al Espíritu Santo se convertirán en dones.
Pastor Raúl, ¿cómo logramos desarrollar nuestros dones usando, por ejemplo, los diferentes ministerios que la iglesia ofrece para desarrollar los dones? Bueno, Pablo también habla, hay diversidad de ministerios. Ya los ministerios son áreas de servicio en la iglesia. Por ejemplo, cuando se habla de la escuela sabática, hay diversidad de servicios, escuela sabática, tenemos los diferentes departamentos que ahora de una manera muy interesante se llaman ministerio, el ministerio joven, el ministerio de adulto, el ministerio de servicio. Entonces, hay diversidad de ministerios en que cada uno puede encajar en estos ministerios con la diversidad de dones, ¿verdad? Entonces, pero todo esto, esta diversidad de dones, está con el propósito de hacer crecer a la iglesia y cumplir la misión que el Señor nos dejó. Y los miembros de iglesia debieran estar integrados en alguno de estos ministerios. Por ejemplo, inclusive hablar del ministerio de la oración, por ejemplo. Hermanos que por la edad, ancianitos que no pueden caminar, pero pueden integrarse al ministerio de oración. El ministerio de la recepción. Personas ahí amables, sonrientes, con buena presentación, con mucha amabilidad. Y a veces nosotros nos olvidamos de esto porque si la iglesia tuviera bien organizado los ministerios, y una de estas es el ministerio de la recepción, porque dice la hermana White que si fuéramos más amables, más cordiales, ganaríamos 100 almas, donde ahora solamente ganamos 1. Entonces, yo no quisiera hablar de algunas iglesias que conozco que a veces ponen el ministerio de la recepción ahí a personas que más parecen, nosotros le decimos espantapájaros, espantapájaros, porque en lugar de ser amables, cordiales, de recepcionar a la gente que llega a la iglesia de tal manera que deseen regresar. Entonces, creo que todos podemos integrarnos en alguno de los ministerios, en alguna de las áreas de servicio de la iglesia. Pastor Raúl Jr., hay algunas actividades. Sería lindo. ¿Qué actividades, por ejemplo, ustedes están cumpliendo? Estuve escuchando algo de Caleb, que ha involucrado mucho a jóvenes en el ministerio. ¿Cómo podríamos nosotros mejorar las áreas de las actividades en la iglesia para fomentar el desarrollo de los dones espirituales? Claro, mira, cuando damos algunas tareas específicas y enseñamos cómo cumplir esas tareas, las personas pueden desenvolver su ministerio y utilizar los dones que Dios les ha concedido. Aquí en Sudamérica es bien conocido el proyecto Caleb, que es justamente dedicar las vacaciones, sea una semana, 15 días o un mes, para el servicio. Y ahí durante ese periodo se dan algunas tareas para los jóvenes. Ellos en conjunto realizan esas tareas, son entrenados para cumplirlas, como una visita, cómo hacer una visita, por ejemplo, cómo dar un estudio bíblico, cómo llamar a una persona para interesarla por la palabra y otras actividades que ayudan justamente a desenvolver, a desarrollar los dones espirituales. Fantástico. Yo creo que este es un detalle muy lindo, ¿no? Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, hay una palabra que me impactó esta semana, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se les dio de beber del mismo espíritu. Ahora, yo creo que a nosotros como pastores tenemos el desafío, y hermanos que nos siguen a través de las redes sociales o a través de su televisor este sábado aquí en la mañana, antes de llegar a la iglesia o prepararse, vaya pensando cómo puede usted involucrarse. ¿Sabe por qué? Porque todos los miembros son útiles dentro del cuerpo. Parece mentira, te cortas un dedo y todo el rato agarras una hoja de papel y te roza la herida. Por muy pequeño que sea, el cuerpo está adolorido cuando un miembro está herido. Y nosotros debiéramos lograr y fomentar eso con dones, ministerios
y actividades para desarrollar eso con los miembros de la iglesia, jóvenes, niños, adultos. Y pues vamos a ir entonces ahora al último segmento de esta mañana, cómo hacer crecer nuestros dones. Ok. Cada uno de nosotros un día aprendimos a manejar bicicleta. Hace una semana atrás me llevé una sorpresa. Salí con la bicicleta, Abigail conmigo, también salió con nosotros la perrita y salimos a caminar. Y para realmente decir que Abigail había aprendido a manejar bicicleta, porque me dijo, papá, ya aprendí a manejar bicicleta en la casa de mis primas. La puse en la bicicleta grande, bajé por supuesto el asiento y le dije, con mucho miedo, la solté y ella fue manejando muy bien la bicicleta y dio la vuelta. Wow, me emocionó tanto verla manejar su bicicleta sola, porque las semanas antes de que vaya de vacaciones estaba intentando enseñarle y tenía mucho miedo. Yo creo que hay un dicho, ¿no? El que aprende a manejar bicicleta una vez, nunca más se olvida de manejar bicicleta. Yo creo que esto podemos aplicar. ¿Cómo es que el aprender algo, así como manejar bicicleta en este caso, el aprender alguna cosa en la iglesia, nunca nos olvidaremos, porque nuestra continua práctica o por más que descontinuemos un tiempo, vuelves a montarte a la bicicleta y vuelves a salir manejando bicicleta. ¿Cómo logramos eso, Pastor Raúl? Bueno, la única forma de lograr eso es practicar, es continuar. Todo inicio siempre es difícil. Todo inicio tiene sus complicaciones. A veces hasta podemos tener miedo. Acuérdense cuando comenzaron su profesión. Al comienzo uno está medio desconfiado, medio inseguro, pero va practicando y esa habilidad se va desarrollando. Igual es con los dones. Cuanto más practicas, cuanto más los utilizas, ellos también se van multiplicando, porque Dios también va dando nuevos dones para fortalecer aquellos que ya tienes. Pero también hay que tener cuidado, que si dejamos de usar el don, tal vez no ocurra como el caso de la bicicleta, pero en los dones espirituales, si no los utilizamos, se van a atrofiar y tal vez podemos hasta perderlos. Porque si Dios nos concede, si el Espíritu Santo nos da el don espiritual, es justamente para usarlo. Ahora, otra cosa más. Existe un peligro. Tú tienes un don espiritual, vas a desarrollarlo, pero acuérdate que siempre tienes que ir con humildad. Siempre necesitas depender de Dios. No porque Dios te ha dado ese don, significa que ahora está a tu servicio particular. No. Si ese don no es utilizado para gloria de Dios, entonces también llega a ser un caos en la vida. Y es interesante que la lección justamente nos muestra que el don es para expandir la obra de Dios, es para crecer, es para fortalecer a la iglesia y para prepararlos para el ministerio. Muy bien, fantástico. Qué lindo, ¿no? Podríamos pasarnos toda la mañana dialogando sobre la lección. Pero, Pastor Raúl, ha llegado el momento de hacer la conclusión. ¿Por qué esta semana el autor dijo posibilidades ilimitadas? ¿A qué se debió en la conclusión final tantas posibilidades que son ilimitadas? Sin lugar a dudas, las posibilidades son ilimitadas gracias al poder del Espíritu Santo, gracias a que todos nosotros podemos ser usados por el Espíritu Santo y realmente no hay límite de lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. A mí me gustaría concluir diciendo lo siguiente. Dios nos ha llamado a todos, absolutamente a todos, para ser sus testigos. Y no es correcto cuando algún hermano dice, yo no tengo ningún don. En primer lugar, todos tenemos dones, o el Señor nos da en la medida de como Él quiere, como Él dice, ¿no? Pero el testificar no es un don. El testificar es una alegría, porque
Cuando el apóstol San Pedro dice que todos somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. La testificación no tiene que ver si yo tengo don o no tengo don, sino es lo que yo tengo que decir al mundo, a la gente, a los que me conocen, lo que el Señor ha hecho conmigo. Y ustedes ven ahí cuando el apóstol San Pablo, cada vez que tiene oportunidad, él habla de lo que el Señor hizo con él. Pero cuando se habla de los dones, nosotros sabemos que es el resultado de una comprensión correcta de la enseñanza bíblica que el Espíritu Santo es el que nos otorga. ¿Y cuál es el resultado? Unidad en la iglesia. Miren, unidad en la iglesia, porque ya él está comparando el cuerpo. Nadie del cuerpo, ningún órgano del cuerpo está celoso del otro, sino todos se colaboran, todos se apoyan. Entonces, hay unidad y crecimiento de la iglesia. También el reconocimiento de que cada uno de nosotros es valioso, por muy insignificante que parece que sea. Es como el cuerpo, por muy insignificante. Y dice Pablo, ¿no?, que aquello que nosotros pensamos que no tiene valor, eso es más importante. Entonces, ¿qué más nosotros tenemos? Que cada miembro de la iglesia es necesario para el cumplimiento de la misión de Cristo. Y como conclusión, no para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor, para la honra del Señor y para cumplir la tarea de dar a conocer al mundo el hermoso evangelio que Él nos ha dejado. Amén. Muchas gracias. Hemos disfrutado de una lección realmente práctica para la iglesia. Si no lo practicamos, se atrofia. Ahí hay una muy buena lección. No quiero pasar por alto y mandar un saludo a la familia de Raúl, que está allá en Brasil, trabajando en ese distrito tan lindo de Jardín América. Raúl, un saludo para Poliana, para los chicos, y despídete de la audiencia y esperamos volver a tenerte en otra ocasión. Bueno, para mí ha sido una satisfacción estar este sábado en este estudio de la lección de la escuela sabática, y juntamente con mi familia estamos muy felices, mi esposa Poliana. Estamos aquí ya en el distrito de Jardín América, y ya este es el 5º año que estamos ya en este mismo distrito, y ha sido una experiencia muy bendecida. Y también agradecernos porque este país también nos acogió de brazos abiertos y nos ha ayudado a desarrollar el ministerio pastoral. Y un abrazo para los hermanos que están ahí en la iglesia, y no los conozco, no tengo la alegría, tal vez en algún momento nos podamos conocer, pero que Dios los bendiga y que Dios capacite con sus dones, los dones espirituales, para cumplir este ministerio santo. Un abrazo para todos. No podemos pasar por alto, mandar un saludo a Camilita. Es la esposa de Junior y ella es una persona también afanada por la misión, comprometida con la misión. Cada vez que escucho sus mensajes, sus textos, me apasiona ver la misión, cómo ella ha asumido. Ella tiene un don natural, y esos son dones naturales. Ella no le pagan, no es asalariada, pero ella está mandando mensajes, comunicando mensajes, haciendo grupos pequeños. Pues un saludo de despedida, Junior. Bueno, hermanos, papi, muchas gracias por esa oportunidad de haber compartido un poco de la palabra de Dios. Queremos mandarles un abrazo enorme a distancia. Sé que estamos viviendo momentos difíciles, así como ustedes por allá. Aquí también la situación está bien delicada, pero agradecemos a Dios por la oportunidad que a través de esa crisis podemos ver la mano de Dios cuidando de su iglesia, bendiciéndola, haciéndola avanzar, marchar firmes hasta el momento en el cual juntos podamos ver cara a cara a nuestro Señor. Un abrazo grande desde Brasil, que Dios los bendiga y un feliz sábado para todos. Muchísimas gracias. Entonces nos despedimos. La lección de la semana que viene tiene por título Compartir la palabra. Y no hay un gozo más grande. Yo creo que los católicos, cuando yo era católico, aprendí prácticamente en forma ya casi imperceptible. Pasaba por una capilla y hacía esto, ¿no?
O a veces estábamos en un auto y todos los que estábamos en el auto, sin ponernos de acuerdo, hacíamos la señal de la cruz. Yo, dentro de la iglesia adventista, no he visto alguna letanía que podamos nosotros repetirla o hacerla, pero yo creo que podríamos empezar ahora, ¿no? Si usted no ora, muere. Si usted no estudia la Biblia, muere. Pero si usted no comparte el evangelio con otro, se muere. Así que la lección para el número 7, la lección ya 7 para el 15 de agosto del 2020, les quiero invitar a que nos consagremos a estudiar todos los días y compartir la palabra. Bienvenidos a todos a ser misioneros digitales. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo sábado en compañía de nuestro Señor Jesús. Nos preparamos ahora para el culto de adoración. Un feliz día, una feliz mañana para cada uno de ustedes. Feliz sábado a todos. Feliz sábado.